Hola, buenas tardes. Para esta semana tenemos lo que es el tema de energía y trabajo, el capítulo 14 del libro de Hibbeler. Por aquí adelante y coloqué las fórmulas que vamos a trabajar. Eh, en primera instancia tenemos lo que es la energía cinética. La energía cinética representa a un cuerpo en movimiento o que esté con una velocidad. Entonces, lo importante de esta fórmula va a ser la masa del cuerpo y la velocidad con la que lleve ese cuerpo. Después tenemos lo que es la energía elástica. Esta puede ser representada por un resorte y me dice que el valor de K es la constante de elasticidad del resorte y X la distancia de estiramiento o compresión del resorte. Entonces, cuando el resorte se estira o se comprime, va a tener la misma cantidad de energía. Luego tenemos lo que es la energía potencial. Esta energía potencial es cualquier altura que tenga el cuerpo sobre una línea o un plano propuesto. Me refiero a que tenga una altura sobre el piso o una altura sobre, qué sé yo, sobre un coche y este vaya a caer sobre el coche o algo así. Entonces, esta energía representa a un cuerpo que esté con una altura y sea eh, cargada o llevada sobre una aceleración, que en este caso la mayoría de veces va a ser la gravedad. Y al final tenemos lo que es la fórmula del trabajo. El trabajo simplemente es una fuerza aplicada a un cuerpo sobre una distancia. Después a la parte derecha acá, todas estas fórmulas fueron las que vimos del el capítulo número 12, que son movimiento rectilíneo eh, uniformemente acelerado y sin aceleración. Entonces simplemente son las formulillas de desplazamiento de los cuerpos. Entonces para el primer ejercicio tenemos que un bloque de 10 libras es comprimido sobre el resorte y me dice que digamos, esta distancia de compresión en el resorte es de 2 pies y me dice que el plano sobre el cual se va a deslizar es liso, o sea que no tiene fricción. Y me preguntan que determine la distancia de medida desde la pared hasta donde el cuerpo cae. Entonces, lo que debemos hacer primeramente es analizar el diagrama de cuerpo libre. Ya por aquí yo ya lo había eh, adelantado. Entonces, por aquí vamos a tener la fuerza que me vaya a imprimir el resorte. Vamos a tener una normal porque tenemos un plano sobre el cual el cuerpo descansa y vamos a tener lo que es el peso del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos analizarlo en dos estados. Entonces, siempre las energías se va a estar analizando en el estado 1 y en el estado 2. Entonces, toda energía del estado 1 va a ser igual a la energía del estado 2. Entonces, vamos a decir para el estado 1 qué energías tenemos. Entonces, en el estado 1, lo que vamos a tener es la energía de el resorte. Voy a ponerle como energía de resorte. Vamos a tener lo que es la energía potencial del punto B. Entonces, vea que aquí en este punto B vamos a tener una distancia, o sea, una altura, y con la masa del peso estaríamos generando una energía potencial. Entonces voy a ponerle aquí como energía potencial y solamente eso tendríamos. Ahora, en el estado 2, ¿qué tenemos en el estado 2? Vamos a tener justamente antes de que pegue acá, vamos a tener una energía cinética, porque él viene cayendo con una velocidad. Entonces va a ser un medio de la masa
por la velocidad del cuerpo al cuadrado. ¿Qué más tenemos en el estado 2? Solamente vamos a tener eso, porque ya no tenemos ni energía del resorte, ni energía potencial, porque ya estaríamos sobre el suelo, digamos, sobre la línea de referencia. Entonces, en ese punto solo vamos a tener la energía cinética. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir sustituyendo. Entonces, en el estado 1, o sea, en este punto, dice que el resorte está comprimido 2 pies. Entonces, lo que hacemos va a ser, en ese punto, no vamos a tener potencial, ¿verdad? Entonces sería 0 de la energía potencial más 1/2 por el valor de la K del resorte, que en este caso serían 100 libras por pie, y tendríamos 2 pies. Estos 2 pies lo elevamos al cuadrado y ahí estaríamos analizando este punto. ¿Qué pasa? Este va a ser el punto A, ¿verdad? Y este va a ser el punto B o el punto 2. Pero, ¿qué pasa en este punto? En este punto, él tiene una altura. Entonces, como está después del punto 1, o más bien está a una altura mayor que el estado 1, le vamos a restar esa energía potencial de ese punto. Entonces sería la masa por eh, la masa o el peso, que en este caso sería masa por gravedad, ya me daría las 10 libras, ¿verdad? Entonces ya tendríamos aquí masa, gravedad. Ahora nos estaría faltando la altura, que la altura me están diciendo que son 3 pies. Ahí tendríamos todo lo que relaciona al estado 1. Ahora, ¿qué tenemos en el estado 2? En el estado 2 solo vamos a tener la velocidad con la que cae el cuerpo. Entonces, en ese punto sería 1/2 por la masa, que en este caso la masa va a ser 10 entre 32,2 por la velocidad con la que cae el cuerpo, que esa es la que necesitamos encontrar. La velocidad en el estado B o en el estado 2 al cuadrado. Entonces, si esto lo resolvemos, vea que solo tenemos una incógnita, una ecuación, una incógnita, entonces se puede resolver. Entonces sería la velocidad de B, lo metemos ahí en la cálculo o hacemos un despejo normal, nos estaría dando 33,1 pies sobre segundo. 33,1 pies sobre segundo. Ahora, ya tenemos la velocidad con la que cae en el punto 2, pero lo que nos están preguntando es la distancia. Esta distancia es la que necesitamos encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos una velocidad inicial, una velocidad final, y con las ecuaciones del capítulo 12, con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos encontrar el valor de la distancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vea que aquí tendríamos dos ejes. Tendríamos el eje X y el eje Y. Entonces, igualmente, en el capítulo 12 lo analizamos por ejes X y Y. Entonces, vamos a analizarlo de la misma manera. Entonces, para el eje X, positivo hacia la derecha, lo que vamos a decir es que la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces necesitamos encontrar la distancia final. La distancia inicial la estaríamos tomando como 0
más la velocidad. La velocidad ya la habíamos encontrado, 33,1 por el tiempo. El tiempo va a ser una incógnita. En este caso, vean que el eje X está totalmente paralelo al suelo, por decirlo así. Entonces necesitamos tomar en cuenta el cateto de ese ángulo que lleva la pendiente. Entonces, esta velocidad va a ser relacionada al eje X. Entonces, como el cuerpo lleva un ángulo, entonces debemos de tomar en cuenta este ángulo. Entonces, vea que este ángulo va a ser de 4/5. Aquí igual me lo están dando. Entonces, podemos multiplicarlo por 4/5. Entonces, lo que hacemos, multiplicamos. Entonces, tal vez algunos se pregunten, pero ¿por qué 4/5? Si aquí en el diagrama de cuerpo libre lo colocamos para arriba, el 4/5, digamos. Veanlo que el 4/5, el 4 corresponde a un cateto y el 5 a una hipotenusa, que eso es lo mismo que multiplicarlo por el ángulo, digamos, por el coseno. Si le damos vuelta a este ángulo, es lo mismo que si lo tuviéramos así. Entonces el 4, vea que está sobre el eje X, y el 5 va a ser la hipotenusa. Entonces cuando yo quiero tomar en cuenta solo ese eje, lo multiplicamos por el cateto de ese eje y lo dividimos entre la hipotenusa. Va a ser lo mismo que multiplicarlo por un coseno o por un seno. Entonces, ya cuando tengamos la ecuación lista, lo que debemos hacer es, podemos tratar de resolverla, pero no va a salir porque tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. Igualmente la podemos dejar así y seguir con el otro eje o simplificarla. Entonces en este caso, digamos, dejémoslo así y seguimos trabajando con el otro eje. Entonces ahora para el eje Y vamos a tomar positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para el eje Y? Entonces recordemos que para el eje Y vamos a tener la fórmula que implicaba la aceleración. Entonces en este caso va a ser distancia, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para poder determinar esta distancia, vamos a ir sustituyendo los valores del eje Y. Entonces, la distancia final vamos a tener que él va a recorrer 3 pies desde el punto más alto de la rampa hasta el piso. Tenemos 3 pies. Entonces, la distancia final en el eje Y va a ser 3 pies. La distancia inicial va a ser igual a 0 más la velocidad inicial, tenemos que es de 33,1 por el tiempo, que en este caso es una incógnita. Entonces, el 33,1 es la velocidad, digamos la magnitud. Como estamos trabajando en el eje Y, debemos de multiplicar por 3/5, que eso es tomando en cuenta el eje Y. Multiplicamos por la incógnita del tiempo más un medio de la gravedad, que en este caso va a ser 32,2, y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Entonces, vea que tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces, de este eje sí podría salir la variable, el tiempo.
Entonces es una ecuación de segundo grado, lo podemos meter en la calculadora y resolvemos para el término positivo, porque obviamente no existe un tiempo negativo, entonces tomamos en cuenta el resultado positivo. En este caso, el tiempo me dice que es de 1,36 segundos. Entonces, ese es el tiempo que le toma al cuerpo desplazarse desde el estado 1 al estado 2. Entonces, ya con el tiempo nos podemos devolver a la ecuación del eje X para poder determinar eh, la distancia. Entonces, ya voy a ponerle aquí con el tiempo, podemos resolverlo. Entonces, vamos a sustituir. Sería el desplazamiento va a ser igual a 33,1 por 4 quintos por el tiempo, que es 1,36. Y esto nos daría que la distancia que hay desde la referencia o el punto de salida hasta el punto de caída son 36,2 pies. Entonces, ya con esto estaríamos resolviendo este ejercicio. Entonces, vea que el ejercicio es nada más de tomar bien en cuenta los dos ejes y los tipos de energía que vamos a tener en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, vea que al inicio le restamos lo que es la energía potencial en la salida de la rampa, porque estamos tomando el punto inicial como el punto 1. Entonces debemos de restarle esa energía potencial. Y después lo igualamos solamente a la energía cinética con la que va a caer en la pelota. Entonces vea que esa magnitud que obtuvimos de velocidad es la magnitud, o sea, de este punto. Es una hipotenusa, por decirlo así. Ella va a caer en este ángulo. Así. Entonces debemos de averiguar lo que sería cuando vamos a analizar cada eje, digamos, el eje Y y el eje X. Entonces debemos de hacer la multiplicación que corresponda para averiguar cada cateto, o tomar en cuenta cada cateto. Entonces siempre que analicemos algo en ejes, siempre vamos a tomar la velocidad que corresponde a cada eje. Entonces, lo que más necesitamos era esa velocidad de caída y ya con esa velocidad de caída analizamos en cada eje con las ecuaciones de desplazamiento para obtener el tiempo y la distancia.